Buenos días, siendo las 11:04 del 16 de marzo de 2022, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este organismo jurisdiccional electoral. Voy a solicitar a la Secretaria General en funciones, Alma Fabiola Guerrero, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos tratados. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley, integrantes del Pleno, y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 8 proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Están a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica y solicito a la Secretaria General en funciones informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Por favor, maestro Juan Antonio Macías Pérez, coordinador de la primera ponencia, a mi cargo, dé cuenta de los proyectos que traemos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley. En primer término, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-204/2021, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Jessica Cabal Ceballos, entonces candidata de Morena a la presidencia municipal de Abasolo, Guanajuato, así como del citado instituto político por el incumplimiento en su deber de vigilancia por la presunta difusión de propaganda electoral que vulnera el principio de separación Iglesia-Estado. En el proyecto se constató la difusión de propaganda electoral en la red social Facebook de la entonces candidata en el periodo de campaña, en la que incidentalmente se advierte un inmueble arquitectónico cuyas características corresponden a un templo o iglesia. Sin embargo, ello por sí solo es insuficiente para demostrar la vulneración al principio de laicidad, pues no existe ningún elemento tendiente a demostrar su utilización con el objeto de incidir en la ciudadanía y coaccionarla moral o espiritualmente para obtener su voto en los pasados comicios, por lo que se propone declarar la inexistencia de la infracción y no acreditado el incumplimiento de Morena a su deber de vigilancia. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador número TEC-PES-219/2021, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Abel Gallardo Morales, entonces candidato del PAN a la presidencia municipal de Abasolo, Guanajuato, así como del citado instituto político por el incumplimiento en su deber de vigilancia por la presunta realización de actos anticipados de campaña. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida al entonces candidato, en virtud de que si bien se acreditó la difusión de una publicación con diversas fotografías en la red social Facebook alusivas al inicio de campaña, lo cierto es que no se actualizó el elemento temporal de la conducta en atención a que dichos actos fueron posteriores al momento en que se aprobó el registro por parte de la Autoridad Administrativa Electoral de su planilla, de manera que podía realizar actividades y actos de campaña. Asimismo, no se acreditó la responsabilidad indirecta atribuida al Partido Acción Nacional al haberse declarado la inexistencia de la infracción denunciada. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por el Ministerio de Ley. Muchas gracias. Someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar a la Secretaria General en funciones que recabe la votación de los mismos. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con mis proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presente. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-204/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción en lo relativo
repito, único, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. En cuanto al expediente T-PES-219/2021 se resuelve único, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado por Ministerio de Ley que integran el pleno de este tribunal, doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores números T-PES-268/2021, denunciado por José Brian Chalico Pérez por propio derecho en contra de Jesús Gerardo González Salgado en su carácter de entonces candidato a la presidencia municipal de Salamanca, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, por la publicación de una imagen en la red social Facebook con la presencia de personas menores de edad, así como el referido instituto político por culpa en la vigilancia, y con el TEF-PES-343/2021, denunciado por la representación suplente del Partido Acción Nacional en contra de Rosa María Rodríguez López y o Rosy Rodríguez, en su carácter de entonces candidata a la presidencia municipal de Abasolo, postulada por el partido Fuerza por México, por la publicación de imágenes en la red social Facebook con la presencia de personas menores de edad, así como el referido instituto político por culpa en la vigilancia. En los proyectos se propone determinar existente la infracción atribuida consistente en la vulneración a las normas de propaganda electoral por inobservar los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral del Instituto Nacional Electoral, derivado de la publicación en la red social Facebook de imágenes con presencia de personas menores de edad, violentando con ello, además, el interés superior de la niñez. La falta imputada se actualizó ante la omisión de los entonces candidatos en recabar el consentimiento informado de quienes ejercen la patria potestad o tutela de las personas menores de edad que aparecían en las imágenes, ni difuminar sus rostros para que no fueran identificables y con ello proteger sus derechos. De esta manera, al acreditarse la conducta infractora de los denunciados, es que se actualizó la imputada a los institutos políticos consistente en la falta de vigilancia, pues es su obligación velar porque las personas afines a su plataforma se conduzcan dentro de los cauces legales, además de no haberse deslindado de los acontecimientos en materia de la investigación. Por ello, se propone imponerles las sanciones correspondientes en términos de los artículos 345 y 355 de la Ley Electoral Local, consistentes en amonestación pública. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar a la secretaria general en funciones que recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presente. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-268/2021 se resuelve único, se declara existente la violación atribuida a la parte denunciada, consistente en la vulneración a las normas de propaganda electoral por la publicación de una imagen con personas menores de edad y no observando los lineamientos, por lo que se les impone una sanción de amonestación pública en los términos de la presente determinación. Por lo que respecta al expediente T-PES-343/2021 se resuelve único, se declara existente la violación atribuida a la parte denunciada, consistente en la vulneración a las normas de propaganda electoral por la publicación de imágenes con personas menores de edad y no observando los lineamientos, por lo que se les impone la sanción de amonestación pública en términos de la presente determinación. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta de los proyectos de resolución que somete su ponencia a consideración de este pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, el maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta
de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este órgano plenario. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con 4 proyectos de resolución de los procedimientos especiales sancionadores siguientes. El primero correspondiente al expediente 221/2021, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de diversas personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Tarimoro, Guanajuato, por el supuesto uso indebido de recursos públicos al considerar que asistieron a un evento proselitista del Partido Acción Nacional en día hábil. La ponencia instructora analizó las probanzas que se desahogaron en el procedimiento y se advirtió que, si bien se realizó el acto de campaña en cuestión, no se demostró que hubiesen acudido las personas del servicio público denunciadas. A lo más, se aportó una fotografía donde se afirmaba por el denunciante se podían ver las denunciadas, mas tal elemento probatorio no se vio corroborado con algún otro y se mantuvo en su condición imperfecta por su naturaleza de prueba técnica. Por tanto, se propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada. El segundo de ellos es el relativo al expediente 362/2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Luis Gerardo Sánchez Sánchez, otrora candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato, y al referido instituto político, al estimar que se exhibieron 5 espectaculares con propaganda electoral en su favor que no presentaban el identificador del Instituto Nacional Electoral que debía contener. De lo acreditado en el expediente se constató la existencia de solo 3 materiales que exhibían propaganda electoral del denunciado y solo 2 de estos fueron considerados por el Instituto Nacional Electoral con la categoría de espectaculares que requerían el referido identificador y no lo presentaban, lo que en su momento fue del conocimiento de dicha autoridad nacional y particularmente de su unidad técnica de fiscalización. En esos términos, la ponencia instructora propone declarar que tal irregularidad no actualiza falta alguna a la normativa electoral local por incidir en cuestiones de fiscalización reservadas a la competencia de la referida unidad. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto correspondiente al expediente 365/2021, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Adrián Hernández Alejandri, otrora candidato postulado por el Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional Guanajuato, por la colocación de propaganda electoral a su favor en lugar prohibido, así como por culpa en la vigilancia de dicho instituto político. Del expediente se advierte que sí fue colocada tal propaganda en la fachada de un inmueble propiedad del referido municipio, mas se estima que no debe ser incluido en aquellos considerados como lugar prohibido por la ley para colocar propaganda electoral, pues no se destina a prestar servicios públicos, sino para el funcionamiento de un tianguis o mercado en lugar público que comercializa productos a través de actos de comercio. En esas condiciones se propone tener por no actualizada la categoría de edificio público a que se refiere la fracción quinta del artículo 202 de la Ley Electoral Local, máxime que la Sala Superior ha señalado que la intención de prohibir la colocación de propaganda en edificios públicos, con independencia del régimen de propiedad que corresponda a dichos inmuebles, es evitar que se genere ante el electorado la idea de que los servicios públicos que se prestan es debido al mérito o gestión realizada por algún partido político. Por tanto, se propone declarar inexistente la falta electoral denunciada. Finalmente, me refiero al expediente 14/2022, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Yulma Rocha Aguilar, en su calidad de otrora aspirante a candidata a diputada local por el Distrito 11, con cabecera en Irapuato, por la supuesta contravención a los lineamientos para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, emitidos por el Instituto Nacional Electoral, así como por actos anticipados de campaña y en contra del referido partido político por culpa en su deber de vigilancia. Los hechos consistieron en 4 publicaciones en el perfil de Facebook de la denunciada, que el quejoso las consideró como contenido político electoral y al presentar la imagen de menores y haberse realizado antes del periodo de campaña, actualizaban las infracciones de mérito. Del material probatorio se aprecia que ninguna de las publicaciones denunciadas presentó contenido político electoral,
sino que se mantuvieron dentro del ámbito personal de la publicante, por lo que si en 2 de ellas se aprecian menores de edad, no son objeto de regulación de los referidos lineamientos. Es así que se propone declarar la inexistencia de la falta electoral en materia de queja. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado, por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar a la Secretaria General en funciones que recabe la votación de los mismos. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Yari Zapata López, Con los proyectos. magistrada María Dolores López Loza, Con los proyectos. magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presente. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-221/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la falta electoral atribuida a las personas denunciadas, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Por lo que respecta al expediente T-PES-362/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción a la normativa electoral local denunciada en términos de lo señalado en el punto 4 de la resolución. Por lo que toca al expediente T-PES-365/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la falta electoral atribuida a Adrián Hernández Alejandri y al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Por lo que respecta al expediente T-PES-14/2022 se resuelve. Único, se declara inexistente la falta electoral atribuida a Yulma Rocha Aguilar y al Partido Revolucionario Institucional, por lo que es improcedente la imposición de sanción. Señora magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 11:21 del día 16 de marzo de 2022, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días. Buenos días.